Buenos días a todos. Buenos días desde Tena. Un día más por la selva ecuatoriana y hoy tenemos planificada una actividad muy especial, ya que nos van a llevar a descubrir unos guías locales una zona que tiene al menos 3 cascadas y un balneario natural. Aquí al lado contrario de la zona del Valle de Michahuali. Parque Yanganuco. Sí, cerca del Parque Yanganuco, que va a parar a Baños del otro lado, es un parque enorme. Así que vamos a disfrutar de que nos guíen en una experiencia muy auténtica por esta zona y esperamos poder enseñaros lo bien que lo pasamos, para que si alguno de vosotros viene por aquí podáis probarlo vosotros también. Aunque el tiempo es el de todos los días aquí, está lloviendo, va a hacer sol. Ahora llueve, luego hará un calor terrible. Por cierto, somos Mónica y José, y estos son Nacho y Chiqui. Y este es Cajú. Llevamos 1 año y medio viajando por Sudamérica en la furgoneta que nosotros mismos hemos construido. Suscríbete y acompáñanos en nuestras aventuras. Ayer nos fuimos a visitar una cascada que no grabamos porque íbamos con los 2 perros y no teníamos manos libres, pero hizo un sol y un calor que menos mal estuvimos en un río y una cascada todo el día, porque realmente aquí cuando sale el sol sale, ¿eh? Y con 90% de humedad. Es como estar en la piscina. Sí, sin bañarte. Se llama Los Yanganates. Es una parte más o menos que ya confluye la selva amazónica con la cordillera andina. Por eso es que encontramos como selva, pero al mismo tiempo tenemos elevaciones. Es porque es la parte de amortiguamiento, ¿no?, de lo que es entre selva y montaña. Por eso hace especial esta zona, ¿no? Y hay varias caídas de agua y varios lugares donde vamos al momento de caminar por la selva y vamos a subir por las laderas y luego vamos a bajar por las cascadas, ¿no? Es un lugar donde el agua es totalmente limpia, cristalina, cero contaminación, igual el sitio donde vamos a estar. Sí, vamos en botes, ¿no? Sí, mucho mejor porque debe haber tal vez un poco de lodo en el trayecto, entonces sí es mejor ir con botes. Sitio en donde le escondieron el tesoro que se llamaba de Atahualpa. Vamos a terminar esta ruta, vamos a subir hasta llegar a un árbol de ceibo de unos a la redonda, si quedas por para unas 20 personas abrir las manos. Oh, wow, enorme. Entonces este es el lugar de las 7 cascadas para que ustedes miren. No apto para quien tiene vértigo. Con cuidado y despacito, uno por uno, que esto está muy resbaloso. Para eso llevas botas, ¿no? Sí, pero son botas por el agua. No botas que agarran en la tierra. Pareces un pato. Capaz por aquí era más fácil. Es solo una raíz. Bien roja, ¿eh? Sí, sí. Y parece un trabajo, a ver qué salió. ¿Sudando, Jose? ¿Eh? ¿Sudando? No, es de la humedad. Chorreando más bien, ¿no? Bien húmedo el tiempo, ¿eh? El árbol de Guayacán. Se usa la madera para hacer muebles por lo resistente y lo dura que es. Semilla de un árbol que los monos usan para peinarse. ¿En serio? Porque es como un peine. Y el árbol que sale de esta semilla se usa para hacer, para entablar techos y así, porque es muy dura también. Ajá. El nombre no lo sé. ¿Esta es otra higuera? Y esto es una higuera también, Claro. ¿no? Vaya raíces tiene siempre. Si se pierden, ¿qué hay que hacer si se pierden? Hay que con una rama grande, digamos con un tronco, Se pierden en la selva. tienen que golpear duro, porque con
más o menos con uno así. Con una piedra así, ajá. Emite el Tiene eco. un sonido de a 4 kilómetros, a 1 kilómetro puede. Pero suena ¡pum! Porque suena por la tierra y se... Va al sonido muy Se grande. expande Con así eso, la vibración. antiguamente aquí la gente cuando no tenía para silbar, porque a veces no pueden silbar, a veces también tanto gritar se seca la garganta. Y lo más fácil para comunicar con así. Para saber la ubicación. Sí, sí, sí. De dónde está y ya. Ponte 3 golpes, auxilio. Un golpe, ya la ubicas. ¿Cuántos años puede tener un árbol así de su tamaño? Esto se queda a tener unos 200 años, 300, porque es muy antiguo. Para tener unas raíces, cada raíz. Y ese es de Comején. Esta es la casa de termitas, que se parece como una casa de mono. Como repelente, cuando tú estás en un lugar que hay mucho mosquito, lo sacas un pedazo, lo quemas y el humo ahuyenta a los moscos. Porque tiene un olor como aromático, como a madera, y eso ahuyenta y eso ya no vienen los moscos, ni los zancudos a hacer. Entonces, Y es si un no repelente quieres natural. que le quemarle, pones Coges las un manos poco. ahí adentro en termitas y coges un montón y le aplastas todo, lo matas y después te sobas las manos. Porque es un olor fuerte que... No les gusta Claro, los mosquitos. porque para ellos es una amenaza, para Sí. los mosquitos eso, ¿no? Sí. Entonces, ¿con un hormiguero se podría hacer lo mismo? ¿O También. solo...? Sí. Sí, porque esto es hecho de madera, no es hecho solo se construye de madera. Vale. Continuemos para seguir a la primera ducha en la cascada. Se va a agradecer. Yo estoy medio duchada en mí misma. Digamos de la palma como digamos de la que hace botón, de la china no es del Tawa, de la familia de Tawa. Es muy rico, como solo se alimenta de la madera. Sí. Aquí nos decimos en quichua, decimos ala. Alda. Aquí nosotros le dicen hongos de... Tiene que ser increíble eso, ¿eh? Ya fresquitos, pero sin frío, seguimos hacia las otras 6 cascadas. Cascada número 6, porque empezamos por las 7 que vamos del revés, que ha sido una muy buena idea porque llegamos acalorados y ese agua estaba divina. Vamos. Como cítrico, ¿no? La ruta que se llama 7 cascadas, pero hay muchísimas más. Estamos bajando el cauce del río. Menos mal tienes botas, ¿no? ¿A dónde nos lleva? Hemos tenido un encuentro con hormigas. Son conocidas por tener una de las picaduras más dolorosas del mundo, comparadas con el dolor de un disparo, que puede durar hasta 24 horas. Aquí, casi 3 horas después, volvemos al punto de inicio, hacia la parte baja del río, en una ruta súper bonita, ¿eh? Hemos cruzado a 3 personas o 4 en todo el recorrido, bastante exigente por si tienes miedo de las alturas y también a nivel físico bastante exigente porque tienes que sujetar tu propio peso en algunos puntos para poder bajarte o subirte, pero por lo demás absolutamente recomendable, ¿eh? Cajú.
Estos señores se quedan aquí comiendo y nosotros nos vamos en Taravita al otro lado. Estamos en el lugar de los Yanganates, en la reserva, que estamos colinando en una zona de amortiguación. Estamos en la Laguna Yani. Este lugar es de la comunidad. Laguna Yani es una asociación turística que somos la familia Quichua y trabajamos con camping y con voluntarios que desean ayudar a la comunidad. Pero el lugar tenemos para hacer muchos atractivos turísticos. Tenemos como senderismo, mirador, para un tour para 3-4 días a la montaña, en los Yanganates para ver el oso de anteojos. Y ahí también la variedad de sajinos y el oso y el venado. Entonces vamos bajando, cada uno con un par de botas. Y volvemos Estos no van aparejados. Este está un poco como escogido tú. ¿Hasta cuántas personas pueden ir aquí? Depende. 5 personas. Pues 5. pasamos al límite. Ahí te- Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo le va? Estamos aquí en la comunidad, que es la Laguna Yani, que es un lugar comunitario que trabajamos con la familia. Toda la familia somos quichuas y estamos en la zona de amortiguación en el Parque Nacional Los Yanganates. Todo esto es familiar y vamos a continuar la ruta. ¿Cuántas personas se encargan del proyecto aquí con la familia? Somos 30 socios. 30. Y todos sois familiares Sí. en algún grado. ¿Y lleváis tiempo desarrollando aquí? Sí, hemos como 6 años. 6 años. Sí. Es un energizante natural. Es antioxidante, tiene propiedades, pero Tiene un poco de... sí se está cortando eso, pero Tiene que ser así seca como para es que un se té haga té. silvestre, Ajá. es estimulante. Se echa así tal cual al té. Sí, en infusión. Claro. Y de ahí se pinta café, café, café. Ahí se quedó la croqueta. Eso se llama la pepa de Pambil. Andy, ¿esta hoja cómo se llama que tiene la puntita? Esta se llama especialmente sirve para las mujeres. Sí. Esto sirve, la hoja se llama yaguarpanga. Yaguarpanga es la hoja de sangre. Sirve para las mujeres cuando tienen el periodo menstrual. Sirve para tomar como té. Cuando tienen cólicos menstruales, se le pone 4 hojitas, se le cocina por 20 minutos y ahí sale todo el zumo de esta hoja y te tomas como té. Cocinas en una olla de 1 litro. Yaguarpanga se llama. Yaguarpanga. De aquí sale el palmito, pero se le tumba el árbol. Después de 1 mes y medio, se le hace huequitos en los lados, de ahí bota, viene una larva que pone huevitos y de ahí salen los gusanos. Y de esta misma sale el palmito, arriba se lo cortan ahí en la mitad y ahí sale el palmito para comer.
hace nada habréis escuchado a Moni fardar de que iba bien equipada. Pues seguimos en la selva. Y mirad que lleva puesto en los pies de esta chiquilla. Me dijeron que me pusiese chanclas. Yo no quería. Las hormigas me están devorando. Claramente su capacidad para moverse en la jungla no es la mía. Además me he caído al agua con vestido. Qué habilidad, de verdad, no la tengo, o sea, A ver, tú picada. ibas en chanclas y ese señor va en botas de goma, así que no es lo mismo, ¿eh? El error ha sido quitarse esas botas. Sí, sí. Ha sido una ruta exigente físicamente y que requiere algunas habilidades de haber hecho caminos y montaña o jungla antes, pero súper recomendable. Plan, estamos agotados, son las 4 de la tarde y todavía no hemos comido. Vamos a ver si ahora aquí en la comunidad nos dan comida. Y ha sido una increíble experiencia en la selva. Creo que la experiencia así más entera que hemos tenido en la selva, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo sí se va a columpiar. Igual de inesperada. Sí, teníamos que haber desayunado más. No sé por qué me parece que eso no se usa así. Parece que te has puesto un pañal. Obvio que es así. Esos son los asas y tu culo va ahí en la mitad. Esto tenía muchas arañas aquí. Entonces... Ya estás acostumbrado a las arañas, a todo. A ver que llegó la hora de comer. A ver qué nos traen. Este es un día de alta intensidad, ¿eh? No sabíamos muy bien a lo que veníamos, pero Ha sido mejor. una grata sorpresa. Y ahora encima nos van a hacer comida sin animales, que es nuestro requerimiento especial. Y aún así aquí en la comunidad, así que a ver qué nos traen. Sí. Yuca seguro. Y tenemos ahí delante a la croqueta. Tan cerca y tan Tan lejos. cerca y tan lejos, del otro lado del río. ¡Hola, linda! Mira, ¿ves? Nunca habíamos probado el guayusa. Ahí está. ¿Es guayusa? Me imagino. Es la chicha lo que tú querías probar. Gracias. Gracias. Huele como cítrico. Sabe como a ¿Ice tea? Sí. Y así nos despedimos de este curioso lugar, habiendo podido conocer un poquito de su forma de vida, que tan lejos queda de cómo se vive en otros lugares del mundo. Nos fascina la forma en la que estas comunidades se relacionan con la naturaleza, cómo la respetan y cómo nos enseñan que ella nos da lo que necesitamos cuando la conocemos y cuidamos. Nos vamos habiendo aprendido que la selva tiene un componente salvaje que es difícil conocer en ningún otro lado. Es vida en su máxima expresión. No es nuestro entorno. Somos forasteros en este lugar que sin duda pertenece a todos los seres vivos que en él habitan. Pero ojalá nunca olvidar que debemos cuidar cada lugar que pisamos, ya que nunca se sabe cuándo vamos a necesitar que él nos cuide a nosotros.